Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de tener este encuentro en el que podemos ampliar un poco más nuestro conocimiento. Espero que se estén cuidando muy bien en casa, que estén teniendo en cuenta todas las normas de bioseguridad y que pues se encuentren muy bien de salud. En este momento quiero pedirles que pues nos dispongamos para empezar esta clase, que se concentren mucho para escuchar y entender la explicación que les voy a dar en el día de hoy y para que puedan desarrollar las actividades que vienen después de esta explicación de forma adecuada. ¿Listo? Entonces, anímense y prepárense. Muy bien, chicos. En el día de hoy vamos a estar hablando de las adaptaciones, ¿cierto? Se preguntarán ustedes, ¿qué es una adaptación? Sencillo, una adaptación es aquella habilidad que tiene un ser vivo de poder acostumbrarse a las condiciones del ambiente o del ecosistema. ¿Listo? Por ejemplo, cuando una adaptación en el ser humano al ecosistema es que cuando hace frío, nosotros nos colocamos un abrigo. Esa es una adaptación. Y esa adaptación nos va a ayudar a sobrevivir. ¿Listo? Nos va a ayudar a sobrevivir. ¿Dónde? En el ecosistema, que es el lugar donde vivimos. Entonces, una adaptación pueden ser para algunos animales las garras, para otros las espinas, para algunas plantas que tengan las raíces largas, para otros animales que tengan colmillos muy afilados. Todo eso son tipos de adaptación que van a permitir que los animales o los seres vivos, plantas, animales, bacterias y demás, puedan sobrevivir a diferentes condiciones ambientales en el ecosistema o en el lugar donde ellos habitan. A eso de término de adaptación hacía referencia hace muchos años atrás, hace 150 años atrás aproximadamente, Charles Darwin, que decía que aquellos seres vivos que eran capaces o que tenían esa capacidad de poder sobrevivir, que eran más capaces porque se podían adaptar al ecosistema, entonces eran los que podían sobrevivir. Los que no se adaptan, los que no se acostumbran o los que no tienen ese tipo de habilidades, entonces esos van a morir. Entonces, por ejemplo, un gato en una selva, el gato no tiene una habilidad para defenderse, las garras que tiene el gato no son suficientemente grandes y fuertes para poder defenderse de los animales grandes que habitan en una selva, ¿cierto? Entonces, o tampoco tiene aletas para poder nadar y sobrevivir en el agua. Sus pulmones tampoco están acostumbrados o adaptados a vivir en el agua. Entonces, todo eso es lo que va haciendo que un ser vivo se pueda adaptar y que pueda sobrevivir a los ecosistemas. Este tipo de adaptaciones se puede clasificar de tres maneras. Pueden ser adaptaciones morfológicas, fisiológicas y adaptaciones comportamentales. Cuando yo hablo de las adaptaciones morfológicas, hago referencia a todos aquellos tipos de adaptaciones que se están relacionadas con la forma del ser vivo, es decir, con su estructura, con lo que yo puedo ver. ¿Listo? Entonces ahí hago referencia quizás a las garras, a las púas, a las espinas, al tamaño de la raíz, al tamaño de las hojas. También hago referencia de pronto al tamaño de los ojos, ¿cierto? Al color de la piel, al color de sus plumas. Todo eso que es forma y que yo puedo ver, que está en la parte externa del ser vivo, entonces hace parte de las características o adaptaciones morfológicas. Dentro de las adaptaciones morfológicas más comunes se encuentra el camuflaje y el mimetismo. En el camuflaje hablamos de que le permite a los individuos de una especie poder confundirse con el ambiente. Es decir, tenemos por ejemplo a un pez escorpión que tiene la apariencia del lugar donde se encuentra. Tenemos por ejemplo también
el insecto palo, el insecto hoja, que tiene la forma de una hoja, ¿cierto? Parece una hoja. Entonces, cuando ella queda, ese insecto se posa sobre la hoja, es muy difícil de identificar. A eso se le llama camuflaje. También tenemos, por ejemplo, la María Palito, muy conocida. ¿Por qué se llama María Palito ese insecto? Porque tiene apariencias como de ser puros palitos secos. Entonces se camufla entre esas hojas secas, esos palitos que caen en el suelo. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen para poder pasar desapercibidos ante sus depredadores. Tenemos también el mimetismo, que es muy parecido al camuflaje, pero en el mimetismo le permite a una especie parecerse a otro individuo de otra especie. ¿Listo? Y lo hacen aquí, por ejemplo, muchas especies que son inofensivas pueden realizar este proceso de mimetismo haciendo parecer o confundiendo a sus depredadores, haciéndolos creer que son de la especie que es peligrosa. Por ejemplo, existe una coral, ¿cierto? Hay una coral, ustedes conocen muy bien la coral, que tiene unos colores muy llamativos y que la coral es muy venenosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la coral falsa toma la apariencia o tiene la apariencia de esa coral venenosa. ¿Para qué? Para que sus depredadores se confundan y piensen que ella es la coral venenosa. Y de esa manera sus depredadores no la van a consumir. Otro tipo de adaptaciones morfológicas que encontramos, como había mencionado ahorita, pueden ser también para poderse defender. Entonces algunos animales tienen púas como el puercoespín, ¿cierto? Que las utilizan para defenderse de algunos animales cuando ellos se sienten atacados. También pueden ser las garras, las púas de algunos animales. Los cuernos, por ejemplo, que tienen los cuervos o que tienen el hipopótamo, que les sirven para defenderse. Tenemos también otro tipo de adaptaciones morfológicas que pueden ser para poder calmar o mantener una temperatura adecuada. Entonces, hablamos ahí en ese caso, tenemos ejemplos como del oso polar, que tiene mucho pelo, y miren que ese es morfológico porque lo podemos ver. El oso polar tiene mucho pelo y ese pelo le va a permitir pues regular un poco la temperatura, que es muy fría, ¿cierto? Y poder calmarla. También tenemos otro tipo de adaptación morfológica que con respecto, por ejemplo, a las lechuzas. Las lechuzas, ustedes saben que ese es un animal nocturno y ellos tienen sus ojos muy grandes. ¿Por qué tienen los ojos muy grandes? Precisamente para poder captar la poca cantidad de luz que hay en la oscuridad. Otro tipo que tenemos de adaptaciones morfológicas, el tamaño de las hojas de algunos árboles. Cuando hace muy poco sol, las hojas son anchas, muy grandes, son anchas y son aplanadas. Mientras que cuando el sol es mucho, es lo contrario, las hojas deben ser más pequeñas, deben ser más pequeñas para poder evitar, y tienden a ser también como enrolladas. Todo esto para poder evitar la pérdida de agua. ¿Listo? Continuamos con otra característica o con otro tipo de adaptación, que son las adaptaciones fisiológicas. En las adaptaciones fisiológicas van relacionadas con el funcionamiento del cuerpo, con el funcionamiento del organismo como tal. Entonces ya esto es algo que muchas veces no podemos ver,
pero que esas adaptaciones fisiológicas están relacionadas con cambios físicos en algunas ocasiones, no en todas. Entonces, repito, si estas morfológicas iban relacionadas con la parte, con la forma, con lo que puedo ver, con lo externo, las fisiológicas van relacionadas con el funcionamiento y es allí lo que no puedo ver, ¿cierto? Y se da en la parte interna. El ejemplo más común es la hibernación. ¿Sí saben cuál es el concepto de hibernación? El concepto de hibernación es muy fácil, es aquella la capacidad que tienen algunos animales de poder mantener, de poder reducir el funcionamiento de su cuerpo. Por ejemplo, los latidos del corazón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacen estos animales? Como un ejemplo, el oso polar o como la marmota, que como viven en ambientes que hace frío muy extremo, cuando llega la época de invierno, ellos ingresan a sus cuevas y lo que hacen es dormir. Entonces empiezan a dormir durante los 3 meses que demora el periodo de invierno. Y allí ellos lo hacen para poder consumir, para evitar, perdón, consumir mucha energía, ¿cierto? Porque no pueden salir a buscar alimentos ni nada. Entonces es como una reserva de energía. También observamos que cuando hay época de invierno, los árboles pierden sus hojas, ¿cierto? ¿Y por qué pierden sus hojas? Porque como hay poco sol, entonces no se realiza el proceso de la fotosíntesis y por eso estas hojas caen. Entonces, ¿qué es lo que no podemos ver nosotros de esos árboles? El proceso de la fotosíntesis. Pero nos damos cuenta que no están realizando el proceso de fotosíntesis porque las hojas de los árboles caen. Ya ese es un cambio físico. ¿Listo? Nos vamos acá al comportamiento. Entonces vemos acá las adaptaciones comportamentales que son las relacionadas, como su nombre lo dice, al comportamiento de los seres vivos. Y hay diferentes formas en cómo los seres vivos pueden comportarse. Una de ellas es el cortejo, otra las conductas sociales, otra la migración y otra el cuidado de las crías. Entonces, cuando hablamos del cortejo, hacemos referencia a aquellos animales que realizan cierto tipo de actividades para que el sexo contrario sea atraído por ellos. Por ejemplo, algunos pueden realizar danzas, otros hacen fuertes chillidos, otros cantan, otros muestran sus plumas, otros lo que pueden hacer también es construir nidos. ¿Para qué? Para llamar la atención del sexo opuesto. En el caso del pavo real, ¿qué hace el pavo real? El pavo real abre sus plumas, las plumas que tiene como en la parte trasera, y ahí vemos que esas plumas del pavo real son muy llamativas, tienen diferentes colores. Entonces él empieza a moverse, a danzar para que la hembra lo vea, ¿listo? Y así llamarlo su atención. ¿Esto en qué le ayuda al pavo real? A poderse reproducir. Otra forma también es, por ejemplo, hay un ave que se llama fregata. Esta ave que tiene debajo de su pico tiene una bolsa de color rojo y ellos lo que hacen es, en la parte donde les llamamos nosotros como el buche, y ellos lo que hacen es inflar esa bolsa de tal manera que llame la atención de sus hembras. Y así también les va a ayudar para la reproducción. Otro comportamiento que tienen muchos animales es el de la migración. ¿Qué es eso de la migración? Es cuando los animales se van de un territorio a otro buscando mejores condiciones ambientales también para poder reproducirse, como el caso de las ballenas o del salmón, que cuando hay épocas de invierno, entonces el agua del mar se coloca muy fría
y no permite que ellos puedan colocar que puedan nacer sus crías ahí, que puedan colocar sus huevos, que puedan nacer las crías de las ballenas, sino que se van a otros océanos, a otros mares de agua un poco más cálidas, más calienticas, listo, más templadas, para poder para poderse reproducir. A eso se le llama migración y ese es el comportamiento que tienen. También lo hacen muchas aves cuando hay épocas de invierno. ¿Listo? Entonces ellas migran a otros lugares donde se encuentren en primavera para poder posar en los árboles, hacer sus nidos y también tomar los frutos de allí. Otro ejemplo de las adaptaciones comportamentales son las conductas sociales. Aquí en las conductas sociales hacemos referencia a aquellos individuos que viven en colonia, como por ejemplo las hormigas, las abejas, que sabemos que ellas viven en grupos. Entonces siempre hay uno de ellos, en el caso de las abejas, hay una abeja reina, que es la más grande, ¿cierto? Y es como la líder de las hormigas también. Y es la que va indicándoles en las hormigas como el camino que ellos deben seguir para buscar el alimento, para las cuevas y demás. Eso se llama conductas sociales. ¿Por qué? Porque lo hacen en grupos, en colmenas. Y por último, chicos, tenemos el último ejemplo de las adaptaciones comportamentales, que son el cuidado de las crías. Algunos animales, cuando tienen a sus crías, estas crías nacen como muy débiles, como es el caso, por ejemplo, del koala. El koala, la cría de los koalas, los primeros 6 meses tienen problemas de visión, son ciegas. Entonces, ¿qué hacen los koalas? Los koalas mantienen a sus crías dentro de una bolsa, ¿cierto? En la parte inferior del cuerpo de la mamá koala, ellos tienen una bolsa y allí la mamá koala mantiene a su cría durante los primeros 6 meses. Además también porque el koala cuando nace pesa muy poquito, pesa simplemente medio gramo, imagínense, muy poquito. Entonces, mientras el koala se desarrolla en tamaño, peso, la vista también, la mamá koala lo mantiene en ese saquito y después sí lo saca. Lo mismo sucede con los canguros, que los canguros mantienen a sus crías durante los primeros tiempos de nacimiento dentro de esa bolsa para poder permitir que ellos se desarrollen de la mejor manera y que no sean vulnerables ante el ataque de los depredadores. ¿Listo? Entonces, chicos, esto es todo. Espero que hayan podido entender y ahora les toca desarrollar el resto de las actividades. Muy bien, chicos. Ahora lo que deben hacer es descargar el documento que se llama Indicaciones de la clase. Allí van a encontrar todo el paso a paso de lo que deben hacer en la clase del día de hoy. ¿Listo? También deben descargar el taller para que cuando llegue el momento del encuentro sincrónico, pues podamos ir resolviendo las dudas de manera más fácil. Y por último, lo que deben hacer es prepararse para resolver los quizzes que se encuentran publicados en la plataforma de Educa. Prepárense antes de resolverlos para que puedan obtener buenos resultados. Y también les adelanto, chicos, que para la próxima clase, Dios mediante, vamos a estar haciendo una nueva práctica experimental, por lo que en ese documento se encuentran indicados los materiales que deben tener a la mano, con el fin de poder aprovechar el tiempo desde el principio. ¿Listo? Entonces, esto es todo por hoy. Nos encontramos ahorita, nos vemos ahorita en el encuentro virtual. Chao.